Amén, amados hermanos, que Dios los bendiga mucho, amén. Y una vez más, feliz Día del Padre, amén. Que podamos reflejar siempre ese amor de Dios, amén, del Padre en nuestras vidas, amén, para con los nuestros, amén. Y todos aquellos que también cumplen ese rol también de Padre, amén. Sean hijos mayores, hermanos mayores, amén, aún también las mamás. Que el Señor los bendiga y también a todos los que nos ven igual tras la pantalla y los que van a escuchar también este mensaje, amén. Has escogido la mejor parte, que Dios te bendiga, amén. Como decía la alabanza que cantábamos, te daré lo mejor, amén. No solo damos lo mejor al Señor cuando nos conviene, sino aun cuando también hay estos momentos donde uno prefiere a veces estar compartiendo con la familia, pero hay tiempo para todo, amén. Igual, como dice mi esposa, la noche es joven, después puedes seguir compartiendo, amén. Pero la palabra del Señor es lo más importante. Vamos a Mateo 20, por favor. Hoy vamos a estudiar esta parábola, los obreros de la viña, y vamos a ir prestando atención. Quiero que leamos desde el capítulo 19, verso 16, porque aquí entra un contexto. Amén. Déjenme orar primeramente. Amado Dios y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos, Señor, porque nos reúnes en este lugar. Aún, Señor, pones también y produces el querer como el hacer para que cada uno de tus hijos, siervos, iglesias, Señor, en las naciones también puedan, Señor, escuchar este mensaje, esta palabra, porque tu palabra a ti no vuelve vacía, Señor. Cumple, Señor, siempre el propósito por el cual tú la envías, Dios. Hoy nos sometemos a tu espíritu, guíanos, Señor amado, cada palabra que salga de nuestros labios solamente sea dirigido por ti y sea solamente tu palabra la que sea predicada. En el nombre de Jesús, amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Está hablando del joven rico. Él le dijo, es decir, Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, subraya esa palabra, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahí está usando una hipérbole, ¿verdad? Una exageración. Sus discípulos, intencional. Oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora subrayemos este verso 30, que es el inicio a esta parábola. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Entonces, en ese contexto, notemos ahora cómo el Señor introduce esta parábola, amén. Es decir, para enseñar una verdad espiritual, para que podamos comprender. Acuérdate que aquí el joven rico estaba queriendo heredar la vida eterna o llegar al cielo, pongámoslo así, por sus obras o por lo que él hacía, amén. Pero notemos aquí, ¿qué es ser perfecto? Amén. Y aún en Mateo 5 también dice, ¿verdad? Si vuestra justicia, dijo Jesús, no fuese mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que ya lo habíamos visto, la justicia mayor es Cristo, amén. Es Cristo, Él es nuestra justicia, Jehová Siqueno. Veamos verso 1 del capítulo 20. Porque el reino de los cielos, por eso introduce, miren, porque está continuando el texto, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Wow, qué lindo, hoy día es día del padre. Padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Nota ahí que está enlazando lo que ya habíamos visto del joven rico, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Hoy el tema va en el sentido de esta parábola de los obreros de la viña. Continuamos con esta serie de las parábolas de Jesús, que ya falta poco para que terminemos estas parábolas y vamos a entrar en una serie muy hermosa también de estudiar también. No me voy a adelantar, que quede con emoción. Amén. Y aquí vamos a ir viendo la manera de Dios amar, cómo Dios nos ama y cuál es su manera de amar. Y esto es solamente la gracia, así que vamos a ir viéndolo eso. Amén. Entonces, recapitulando, dijimos que las parábolas son verdades espirituales, ¿no? Que fueron instrumentos de nuestro Señor Jesús para proclamar el reino, que era la esencia del mensaje de las parábolas. Y estas parábolas se han descrito como una historia terrenal con significado celestial. Siempre que el Señor Jesús extraía ejemplos de la vida cotidiana, como en este caso, siempre había viñas, cuidadores, obreros. Entonces toma ese ejemplo para poder enseñar una verdad espiritual. O tomaba de la naturaleza, como es el caso del sembrador, para enseñar verdades espirituales. Amén. Uno más. Amén. Entonces, los obreros de la viña, y aquí vamos a ir enfatizando un poco, ¿ok? Primero, no olvidemos que también las parábolas ilustraban a los seguidores de Jesús qué es lo que debían hacer y qué era también lo que no debían hacer. Y los creyentes, es decir, los discípulos, eran los que entendían a cabalidad el mensaje cuando el Señor Jesús les explicaba una o también otra vez. Amén. Y el Señor les enseñaba las verdades del reino de los cielos. Entonces, esta parábola viene en un contexto cuando el Señor bendice también a los niños. Por eso es bueno siempre entrar en un contexto, ¿no? Para no armar un pretexto y salirnos de la doctrina verdadera, que es la palabra del Señor. Entonces el Señor está diciendo, ¿verdad?, que todo aquel que recibe a este niño me recibe a mí. Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Más allá de los niños naturales, estaba hablando también de aquel nuevo nacimiento que era necesario para que nosotros podamos ver el reino de los cielos. Amén. En el libro de Deuteronomio dice la palabra que a Israel hasta el día de hoy no se le ha dado un corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. Eso en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, ahora en Cristo, ya tenemos un corazón nuevo. Amén. Ya entendemos, ya vemos, efatá, ya oímos. Amén. Entonces aquí también enlaza este pequeño episodio del joven rico para que podamos entender, amén, cómo se conoce a Dios, qué es justo para Dios, y sabemos que Él es soberano y tenemos que entender eso, ¿ok? Entonces, un fruto que hay que demostrar, es lo que le decía al joven rico, ¿no? ¿Quieres ser perfecto? Entonces ve y vende todo lo que tienes, deja todo, ven y sígueme. Es decir, hablaba de frutos de arrepentimiento, amén. Es decir, pero él más amaba las posesiones, ¿ok? Entonces, si ese es perfecto en Cristo, pues demuéstralo, ¿no? Y aquí Jesús enfatiza dos verdades que las vamos a ir desarrollando. Uno, que Jesús enfatiza la igualdad en todos los creyentes, sin importar cuándo hayan ido a Él. Quizá aquí algunos
han conocido al Señor hace 30 años, otros recién quizás hace un año, pero eso para el Señor Jesús, es decir, no tiene ahí una relevancia en el sentido de que a cada uno, y vamos a ir viendo, se le ha dado la salvación, no por hacer más o por hacer menos, es decir, yo voy a como que decirle, Señor, yo merezco algo más. Es decir, nota aquí el joven rico ese contraste, que pensaba que por lo que hacía, es decir, podía heredar la vida eterna, pero no es así. Entonces, y para eso debemos conocer a Dios, sus atributos, que en este caso aquí enfatiza la soberanía de Dios, que Él es soberano, que puedo hacer con lo mío lo que yo quiero, dijo el Señor, ¿verdad? Jesús, no puedo hacer conmigo lo que yo quiero, es decir, quizá en otra versión dice también algo exagerado, ¿no? Pero esa es la idea, yo hago lo que yo quiero con lo mío. Y la otra enseñanza también es que en esas parábolas muestra además que a Dios no solo le interesa la cantidad de trabajo que se realice, sino también la fidelidad en la tarea asignada. Aún nos contrató en la hora, dice, en la tercera hora, que era las 9 de la mañana, luego dice al mediodía, vamos a ir viendo ahorita, a las 3 de la tarde, y la hora 1/10, que era a las 5 de la tarde. Ahora vamos a la siguiente lámina, por favor. Notemos aquí. Esta es la contratación que hace el padre de familia, ¿no? Contrata y dice primero a las 9 de la mañana, eso lo dice una versión también, o como dice aquí también la hora tercera, lo voy a leer, dice primero ahí saliendo de la hora tercera del día, es las 9 de la mañana, y conviene con él un denario, que era un jornal trabajado del día, ese era prácticamente su paga. Va al mediodía y también contrata a otros y también les dice, es otro denario, ¿no? Es un denario. Y a las 3 de la tarde lo mismo, y a la hora 1/10, es decir, faltando una hora, es decir, conviene igual con los obreros de pagarles un denario. Y en ese entonces trabajaban 12 horas, es decir, de 6 a 6 de la tarde. Acuérdate que el Señor Jesús, ¿verdad? Decía, mientras tanto que dure el día, yo trabajo, ¿no? Porque después llega la noche y ya nadie puede trabajar. Haciendo mención a otra enseñanza, pero también contrastando que también en ese entonces, pues en la noche no había alumbrado público, ¿no ve? Como hoy tenemos. Por eso que de 6 a 6 era el trabajo. Y las 5 de la tarde era la hora 1/10, la última hora. Como también esto espiritualmente se habla que en la última hora muchos también vendrán al arrepentimiento. Y nadie puede decir, pero ¿por qué él? Y ahorita vamos a notar que muchas veces uno cae en una envidia o una murmuración. Pero vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Entonces llegan a un acuerdo. Si vamos a una lámina anterior, por favor. En la anterior dijimos que al Señor le interesa tanto la cantidad del trabajo que se realice, pero también la fidelidad en la tarea asignada. Es decir, y aquí espiritualmente podemos ver, a cada uno Dios en su misericordia nos ha traído a Él y también ha permitido que varios puedan ser usados en una manera u otra. Y cuando contrata a otros, ya finalizando, ya cerca de que Cristo venga, también igual los salvará. Pero quizá estos otros, Dios les encomendó también tareas específicas. Y no pueden o no podemos nosotros, en cierta manera, murmurar o tener envidia de aquel que recién está conociendo al Señor y ahora ha sido levantado más que aquel que le ha servido 30 años. ¿Te ubicas? Entonces, vamos a ir contrastando esto, ¿no? Entonces, Dios asigna rangos, posiciones, recompensas, oportunidades, pero también habla de la fidelidad. Dios te contrató en tal tiempo, en tal hora, y te dio algo para que puedas administrarlo como buen mayordomo. Sé fiel en eso, sé fiel en lo poco. ¿Amén? Ok. Entonces, y para eso hay que conocer a Dios, es decir, a Dios hay que creerle, hay que entenderle y también hay que obedecerle. Por ejemplo, un atributo que dijimos es la soberanía, que Dios es soberano, es decir, el gobernante supremo del universo. Efesios 1:11, lo puedes anotar, habla de que todas las cosas que hace el Señor lo hace según el designio de su voluntad. De Jehová son los pasos del hombre. Todo lo que hacemos está guiado por Dios. Amén. En ningún momento podemos decir que nosotros estamos encima de Dios. Murmurar o tener envidia habla de que nosotros somos más soberanos que Dios y no lo sabemos todo, o somos más justos, entre comillas. Pero eso no es así. La soberanía habla de un atributo absoluto, ¿ok? Y la justicia también habla de un atributo relativo, comunicable o personal, que justicia más allá de un significado
de diccionario, prácticamente es solamente Cristo, y lo vamos a ver acá, ¿ok? Pero si hacemos una definición, sería una equidad moral sin acepción de personas, ¿ok? Y aquí es donde muchos se llegan a complicar analizando muchas cosas. Es decir, ahí un problema tienen los teólogos. Por ejemplo, ellos dicen que no se puede creer nada que sea indigno de Dios. Y en parte suena bonito, porque, es decir, uno puede decir, ¿cómo Dios puede decidir que a unos los salve y a otros no? Que Dios los elija a unos o los haya predestinado a unos para salvación y a otros para perdición, como el caso, por ejemplo, de Judas. Entonces ahí uno ya puede querer analizar o querer también pelear con el alfarero, contender, y cuando nosotros no podemos, ¿verdad? O decir, Jesús es injusto. ¿Por qué en el estanque de Betesda, cuando Jesús vino, había tantos ciegos, había tantos paralíticos? ¿Y por qué le salvó a ese paralítico de 38 años, si no me equivoco, estaba paralítico? ¿Por qué no sanó a otro? Es decir, llegamos a cuestionar cuando nosotros también sabemos que en un mundo perdido Dios le plació salvar a esa persona. Es decir, en un mundo perdido Dios le plació salvarte a ti. ¿Por qué podemos nosotros murmurar o decir y por qué Dios no le salvó a ese otro y al otro que para nosotros, a nuestro parecer, tal vez no es justo, ¿no ven? Entonces, eso es algo que también no debemos caer, ¿no? De poder murmurar, ¿ok? Él es soberano, Él es justo. Si decidió así, es prácticamente porque es justo, ¿no? Y esa parte de justicia, es decir, más que un concepto, es una persona, es Jehová Siqueno, es Cristo, es Jesucristo, nuestra justicia. Es decir, lo que Dios decide es justo, aunque no lo entendamos, aunque sea contradictorio para nosotros. Ahí podemos ver en la siguiente, hijita, gracias. Ahí podemos ver, a nuestro parecer, eso es injusto. ¿Por qué el Señor pagó a el mismo denario al que trabajó solamente una hora? Eso es lo que murmuraban. Y todo aquel que soportó el calor del día, habla de las pruebas, habla de todo lo que un cristiano padece y soportó. ¿Por qué yo no puedo tener un poco más? ¿No ve? Y esa es nuestra humanidad. Pero el Señor le plació a aquel que también estamos orando por aquel que va a ser salvo y que Dios así tenga misericordia. No vamos a murmurar, más bien vamos a agradecer y tiene que haber gozo, ¿verdad? Amén, ok. Entonces, Dios es justo. Por ejemplo, alguna vez pusimos esta idea o este pensamiento de un pastor que él mismo, Dios le preguntaba y le decía, ¿qué tal cuando tú vengas aquí al cielo y ya pues en el tribunal yo te diga que no importa todo lo que trabajaste, mereces ir al infierno? ¿Tú qué harías? Y este pastor citaba Apocalipsis 3 que dice, justos y perfectos son tus caminos, oh Rey de los santos. Si tú decides que yo me tengo que ir al infierno, pues es lo justo, porque es lo que te parece a ti. Es decir, notemos aquí, obviamente eso contrasta, tal vez no estoy poniendo a duda, sino estoy poniendo un ejemplo de que algunas cosas que Dios hace, ¿por qué las cuestionamos? Cuando sabemos que Dios es justo, Él es soberano. Y si allá en el cielo cuando estemos, y pues ahí pues abran el libro de la vida y nuestro nombre está escrito en la vida, y el Señor te diga, bueno, pues de nada sirvió tus 50 años en el cristianismo, tienes que ir al infierno. ¿Qué hacemos? Ahí puedes, tal vez, no sé, puedes responder en ti o personalmente, ¿qué harías, verdad? Ahí está también el ejemplo de Judas, ¿ok? Es decir, uno no puede altercar con el alfarero, unos ha hecho vasijas para honra, otros para deshonra, es decir, aquí no hay que cuestionar al Señor, ¿ok? Pero sigamos. Entonces, aquí en síntesis, Dios tiene derecho sobre nuestras vidas a hacer lo que quiera, es decir, por eso es Dios, ¿verdad? Por eso es Dios. Cuando tú te compras un auto, tú le puedes pintar, ¿verdad? El color que quieras, porque es tuyo, como te dé la gana, y perdón la expresión, porque es lo que está diciendo Jesús. No puedo yo hacer lo que yo quiero con lo mío, con mi dinero. Es decir, cuando tú tienes algo que te pertenece, tú puedes hacer lo que quieras, porque tienes potestad sobre eso, ¿verdad? Nosotros de la misma manera, Dios tiene potestad y derecho sobre nuestras vidas.
Aquí el Señor llegó en un acuerdo a 1 denario por día, por 12 horas de trabajo, ¿no? A las 9, 1 denario, al mediodía, a las 3, a la hora 1/10, sigue faltando 1 hora. Y a todos les dio el mismo salario. Pero aquí muchos, nota ahí bien lo que hemos leído, se enojaron porque dijeron, wow, es decir, estuvimos de sol a sol, esto no es justo, pero acordamos 1 denario, ¿por qué te enojas conmigo? Le dice aquí, ¿verdad? La parábola, es decir, ¿por qué te enojas conmigo? Es decir, si yo quiero ser bueno con esto, con este, ¿acaso no puedo hacer lo que me da la gana con lo mío? Si yo quiero sanar a esa persona, lo hago. Si yo quiero no sanar a esa otra persona, no lo hago. Es decir, ¿por qué dudamos o por qué altercamos con Dios? Ahí va también la enseñanza y esa verdad espiritual. Por eso que hay que entender los atributos de Dios, que Él es soberano y que Él es justo. Amén. Que Dios es la ley y el legislador, ¿no? Es decir, igual en el Antiguo Testamento dice, a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Quizá eso también tiene un contraste, pero ¿por qué nosotros llegamos a cuestionar? ¿Por qué te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Eso también dice la Escritura. Si yo soy bueno con esa persona, wow, ¿por qué te pones celoso? Y a veces aquí entramos en algo, ¿no? Entramos también como el joven rico, querer nosotros hacer tantas actividades, querer meternos a tantas cosas, pero después vas a recibir el mismo pago que aquel que solamente fue fiel en lo poco, lo que Dios le dio, y allá arriba el Señor le va a dar el mismo pago, la salvación garantizada. Otras cosas ya son que vamos a responder también por la mayordomía, los dones, ministerios que el Señor nos ha dado. Pero nota bien aquí que a veces uno quiere entrar, a veces iglesias, con todo el respeto, en un activismo, como comentaba con mi esposa, en un activismo, pensando que eso, wow, eso trae avivamiento, cuando trae desgaste, cuando trae más sufrimiento, más cansancio, y pensando que así vamos a tener algo más, cuando igual Dios nos va a pagar de la misma manera. Ahora esto no quiere decir que ahora seamos flojos, no, sino en el sentido de que seamos maduros, en que si Dios levanta a uno y si Dios le place a otro poner a otro, es decir, ¿por qué eres celoso cuando yo soy bondadoso? Es decir, así responde el padre de familia, ¿verdad? Que estaban mirando con envidia a aquellos trabajadores que habían sido contratados y les habían pagado el mismo salario. Porque a veces también en nosotros entra envidia. Y triste es, ¿verdad?, que a veces en las iglesias hay esa envidia, entre iglesias hermanas. Uno no se goza cuando al otro le va bien. Uno no se alegra cuando el otro, wow, recibe honores y Dios está glorificándose en esa persona X. Hay una envidia, ¿sí o no? Bueno, aquí no hay, pero seguramente, ¿no? En otro lugar. Pero esto es algo que nos enseña también el Señor, ¿no? Es decir, hay envidia en estas personas que aquellos que contrataron en la última hora o antes de terminar el tiempo, último tiempo, les dio la misma paga, ¿no? Es decir, pero recibieron lo justo. En nuestro razonamiento uno diría, pues si solo trabajaron 1 hora, ¿qué a ti? Como Jesús le respondió a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro le decía, pero Señor, ¿y qué de este? ¿No? Es decir, de Juan. ¿Y qué a ti? Le dice. Si yo quiero que él no vea muerte, pero no dijo eso, ¿verdad? Pero todo ya divulgaron, este no va a morir. ¿Qué a ti? En otras palabras, no lo voy a decir, tal vez suena muy duro lo que voy a decir, pero ahí lo dejo. Le dijo, ¿qué a ti? Es decir, preocúpate en el propósito que yo tengo para contigo, Juan. Yo tendré un propósito para con Pedro, yo tengo un propósito para Andrés, yo tengo un propósito para el hermano José, un propósito para la hermana Rosalía, para la hermana Encarnación, y tengo un propósito quizá con el hermano Lucio. Es decir, tú cumple lo que yo te he dado. Sé buen mayordomo, amén. Y entrando también esa enseñanza que ya lo habíamos visto para no abundar, ¿ok? Entonces, cuando comprendemos y entendemos los atributos de Dios, es decir, vamos a entender que Dios es soberano, misericordioso, y aún en toda circunstancia que pasemos, vamos en el día a día, vamos a entender también que todo eso se trata de la gracia. La manera de Dios amar es a través de su gracia, es a través de Cristo. En Cristo Dios nos ve prácticamente pues completos, ¿sí o no? En Cristo somos justificados. En Cristo pues no, nadie es más, nadie es menos. Y si alguien hace más, dice la palabra, digan ustedes, siervos inútiles somos, porque lo que nos encomendó solamente eso lo hicimos, no hicimos nada de más.
Entonces nota bien, en Cristo hay una igualdad en todos los creyentes, nada es superior, nada es inferior, solamente Cristo es el que recibe la gloria, amén, nuestro hermano mayor, nadie más. Entonces, ahí debemos también entender todo esto, ¿ok? Entonces, la gracia de Dios no se basa en cuánto trabajamos para el reino en esta vida, es decir, no está determinado por el calor de las pruebas, es decir, todo el día, como decían los obreros envidiosos, sino que es Dios quien tiene misericordia de quien quiere, paga de la misma manera y esa es su salvación en Cristo, amén. No depende de nosotros, no depende como el joven rico, de que si yo hago o no hago, pero no hay un nuevo corazón, no hay un nuevo nacimiento, porque cualquiera puede comportarse bien o hacer tantas cosas, pero si no hay un nuevo nacimiento, no hay arrepentimiento, es decir, de nada sirve. Entonces mira cómo está encauzando el Señor Jesús toda esta charla de joven rico con esta parábola de los obreros de la viña. Dios es quien tiene misericordia de quien quiere. Por eso dice, los postreros serán primeros y los primeros, dice ahí, postreros, ¿no? Por eso que dice la palabra que también la salvación ha sido dada y ha sido confiada en estos vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, para que nadie se jacte en su presencia. Si nosotros la salvación o lo ganaríamos por las obras que hacemos o por las actividades o por tantas cosas que hacemos o que Dios nos puede dar algo más por lo que hago, es decir, estaría yo diciendo, Señor, yo merezco mucho más. Es decir, yo merezco algo más porque trabajé tantos años arduamente. Es lo que Dios te dio conforme a tu capacidad. Ante Dios somos iguales, amén. Mira, terminando en 1 Corintios 12:25, habla en este cuadro de que cuando un miembro recibe honra, los demás se gozan con él. Por eso que decía, no tendríamos nosotros que gozarnos, alegrarnos cuando las naciones o personas a nuestro criterio personal que no merecen salvación, pero son salvados por Jesucristo, no deberíamos nosotros gozarnos también con ellos. Decir, wow, mira, ese cantante se convirtió al Señor. Lo primero es juzgar, criticar y hasta buscarle el pelo a la leche, como le dicen, ¿no? Es decir, la última pata al gato y todo ello. Es decir, vamos nosotros destrozando a aquellos que también Dios está teniendo misericordia de ellos. ¿Por qué tener envidia si Dios es bueno? ¿Por qué tener envidia de los que son levantados más que a nosotros? ¿No nos alegramos? Es decir, es la enseñanza también. Cuando hay buenas noticias, ¿no es motivo de gozo? Es decir, cuando nosotros no hemos intervenido en nada. ¿Te acuerdas la historia de Jonás? Aquel Jonás que se enojaba porque ya no le daba sombra a esa calabacera, ¿verdad? Se había secado. Y el Señor le dice, vas a enojarte en algo que tú no tuviste que ver. Es decir, tú sembraste esa calabacera, tú hiciste eso, ¿por qué te enojas? Y a veces esto en las situaciones nuestras del día a día, ¿por qué nos enojamos o nos estresamos o nuestro humor ya cambia cuando nosotros no hemos tenido nada que ver? Es decir, Dios es el que ha hecho todas las cosas. Y ahí en la enseñanza Dios le dice a Jonás, yo no voy a tener misericordia de una nación que tiene más de 120,000 personas, que dicen no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también hay muchos animales, no voy a tener misericordia. Es decir, es lo mismo que nos dice el Señor. ¿Por qué nosotros vamos a celar o envidiar cuando también se levantan quizá ministerios, se levantan también obreros, se levantan personas? ¿Por qué? Muchas veces los primeros serán últimos y los últimos postreros, pero bueno, es lo que enseña el Señor. Entonces, aquí Cristo estaba preparando a sus discípulos, ¿ok? Primero, porque a Israel se le había dado riquezas, la ley, la promulgación del pacto, las promesas, pero los que recibieron a Cristo fueron samaritanos, publicanos, prostitutas, y los discípulos tenían que entender que pues estos gentiles iban a recibir la salvación y al Espíritu Santo, pero aquellos judíos que rechazaron a Cristo y aún también gentiles que rechazaron a Cristo, pues el reino iba a ser dejado para ellos. Y estos, a los que odiaban los judíos, pues iban a entrar primero al reino de los cielos. Y los discípulos tenían que gozarse con todo eso también, porque ellos eran judíos. Tenían que gozarse que la salvación estaba siendo dada también a los gentiles. Amén. Amén. Hay otra más, creo. Ok. Entonces aquí ya Cristo estaba preparando el terreno ya para los judíos, ¿no? Porque Dios es bueno. Uno más.
Amén. Nota bien acá, siempre mandamos unos devocionales también o pensamientos de Dios, ¿no? Y quise colocar este. La misericordia produce gozo, alegría y acción de gracias. Bueno, más atrás, hijita. Alegría y acción de gracias. Por eso nadie que no sea un necio se enoja con Dios por ser misericordioso. Jonás se enojó y altercó con Dios porque perdonó a Nínive. Parece que la calabacera le afectó la cabeza. Igual a esos obreros de la viña, el sol, el calor el fuerte calor de las pruebas le estaba afectando también, ¿no? La cabeza. Nadie que conozca a Dios se enoja con Dios porque sea bueno. Aquellos obreros de la viña también seguramente les afectó el sol, ¿no? Un pensamiento también, ¿no? Para edificación, es decir, notamos acá, nadie que no sea un necio, dice ahí, se enoja con Dios por ser misericordioso. Si la manera de Dios amar es su gracia, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué nos ponemos como teólogos o eruditos y decimos, este es salvo y este no? Es decir, algo que Dios me mostraba en estos días, es decir, el hombre nuevo en nosotros es el mismo. Por eso dice la palabra en Colosenses o en Efesios, si no me equivoco, que ya para el reino de Dios ya no hay bárbaro, escita, es decir, no existen clases sociales, no existen razas en particular. Dice que el hombre nuevo ha sido creado para la gloria de Dios, es Cristo en nosotros. Entonces, Cristo en ti, que has nacido de nuevo, ese hombre nuevo, ese mismo, ya tengas una clase social elevada o baja, o seas de una raza o de sangre azul o de avatar, no sé, pero es decir, Cristo en ti, es decir, ese mismo hombre nuevo, ya entiendes la palabra del Señor. No podemos nosotros murmurar con Dios, contra Dios. Entonces el Señor estaba enfatizando la igualdad entre todos los creyentes, sin importar cuándo hayan ido a Él. Asigna rangos, posiciones, recompensas, oportunidades, porque determina lo que Él quiere. Algunos te llamó tal vez hace años, Dios te dio lo que te tuvo que dar, tienes que ser fiel con lo que Dios te dio. A otros llamará quizá ya en la última hora undécima también para salvación. Quizá igual les va a dar también los dones del Espíritu, quizá no lo aprovecharán ese lapso de tiempo, pero el Señor igual los ha salvado. Y lo mismo que él y lo mismo que aquel que recibió a Cristo hace 30 años, recibirá la misma paga, la salvación que está garantizada en Cristo Jesús. Amén. Y esta parábola también dijimos que habla de que seamos fieles, que Dios también le interesa igual el trabajo que hacemos, la forma como trabajamos, pero que nosotros no exista ese espíritu como acá en estos obreros, ¿no? Que eran los fariseos, que eran los que rechazaban a Cristo, de murmurar, de envidiar, de tener celos, porque más adelante vamos a ir viendo, ¿no? Hoy ya hemos visto, ¿no? El hijo del dueño de la viña que lo mataron, es decir, hace mención a Jesús, porque muchos querían adueñarse de la viña. Y qué triste cuando hoy en este tiempo a veces uno se quiere adueñar de la viña del Señor, cuando la viña es de Él. Amén. Solamente somos obreros trabajando para el Padre de la viña. Amén. Ponte de pie. Amén. Pongámosle en la primera pantalla, hijita, por favor. Amén. Para que en la primera. Para que ahí nos grabemos ese título. Amén. La manera de Dios amar es la gracia. Padre, bueno, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, y por reunirnos en este lugar. A ti sea la gloria, Señor amado, en todo lo que hayamos visto, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a comprender más, Señor, mi Dios, tu palabra, Señor, de entender, Dios amado, lo que tú exiges de nosotros. Exiges, Señor, misericordia, justicia, Señor amado, mi Dios, que demos frutos, Señor, de arrepentimiento. No queremos en ningún momento, Señor, tener una actitud, Señor, en la carne, Dios, que es lo que contrastabas también con aquel joven rico, Señor amado, mi Dios, de que, Señor, no podía dejar lo que él era, Señor. Y nosotros también, Dios, debemos renunciar, Señor, mi Dios, a todo lo que somos, Dios, a esta carne, Señor, que murmura, que envidia, que no se goza con los que reciben honra, Señor. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Dios, que es tu gracia, Señor amado, que se manifiesta. Tú eres bondadoso con quien quieres, Señor amado. Tú tienes misericordia de quien quieres. Nosotros no conocemos a las personas. Tú eres quien conoce las intenciones y disciernes los pensamientos del corazón, Señor amado. Ayúdanos a ser fieles con lo que somos y lo que nos has dado, Dios,
que si tú, Señor, nos has llamado a tu reino, ser agradecidos, Dios amado, porque entre millones nos has elegido a nosotros como el paralítico de Betesda, Dios. Y a ti te ha placido, Señor, en esa predestinación, Señor amado, elegirnos, Dios. Y no queremos cuestionar, mi Dios, más bien queremos agradecerte. Y lo que nos has dado, queremos trabajar fielmente, mi Dios amado, y también, Señor, ser buenos mayordomos, Señor. Y saber, mi Dios, que allá en el cielo, mi Dios, somos todos iguales, nadie es más, nadie es menos, Señor amado. A cada uno diste conforme a su capacidad, pero tu salvación, Señor amado, es gratuita, Señor amado, y es para todos, Señor amado. No hay, Señor, merecimiento, Señor amado, o que cosas que podamos hacer para, Señor mi Dios, agradarte más, cuando en Cristo ya estamos agradados por ti, Señor, y somos aceptos en el amado. Agradecidos estamos por ese tiempo. Bendice a mis hermanos y, Señor, en este día especial también bendice, Padre, a cada papá de familia, Señor amado, que tú, Señor, vayas derramando tu amor en su vida, Señor, para, Señor, ser ese proveedor, mi Dios, en lo espiritual, Dios, de dar, Señor amado, tu palabra a los hijos, Señor amado. Aún, Señor, le dé las fuerzas, Señor amado, para traer sostén, Señor, a su familia, a su casa, Señor amado. Guarda, Señor, su vida, Señor, sus corazones, Señor amado. Y este tiempo cumple propósitos también, Señor, en las generaciones, Dios. Que de generación en generación sean, Señor, publicados, Señor, tus hechos, mi Dios. Y eso sea, Señor, cuando somos papás responsables, Dios. Que no solo engendremos, Señor, sino que cuidemos, Dios. Así como tú eres responsable con tus hijos, seamos responsables también para los que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Saludémonos. Amén.